Lo que es cierto es de que pues el día de hoy vamos a terminar los últimos 2 versículos de estudiar esta carta preciosa del apóstol Pablo a los Efesios. Todos nosotros podemos fácilmente reconocer cuán generoso es Dios en la manifestación de su misericordia. El salmista lo plasmó en el Salmo 19 diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios como creador, como sustentador de todo lo que existe, incluyendo nuestras vidas, nos señala en su palabra que podemos voltear a ver al cielo y darnos cuenta que Él hizo todo y todo su poder es infinito y maravilloso. Agustín de Hipona determinaba una frase, un término teológico muy interesante que le denominó el imperativo divino. ¿Qué significa el imperativo divino? Es aquello que Dios hizo cuando creó de la nada lo que existe. Eso solo lo puede hacer Dios. Y ese poder de Dios es palpable volteando a ver los cielos. Cuán majestuoso es toda la creación, dándonos cuenta y examinando cómo todo está funcionando de forma tan exacta y tan perfecta. El salmista declaraba también en el Salmo 63:3 que la misericordia de Dios, la forma en que Dios obra a favor de la creación, es mejor que la vida. Lo que está señalando de forma poética el salmista es una descripción de cuán maravillosa es esa manifestación del favor de Dios. Cuán maravilloso es la acción, el poder de Dios para darnos bien. En Lamentaciones 3, 22 y 23, también en relación a la misericordia, a las misericordias de Dios, señala que son nuevas cada mañana, hablando de cómo esa misericordia es constante. Esa misericordia de Dios es permanente. Dios a nosotros, sus hijos, a su iglesia, nos ha hecho y podemos confiar que seguirá haciéndonos mucho bien. Podemos confiar en eso porque su naturaleza es esa. Su naturaleza es benefactora. A Dios le agrada, dice Miqueas 7:18, que Él se deleita de obrar con misericordia. Recordamos la historia de Jonás, que Jonás muy enojado estaba, Dios le había pedido que fuera a predicarle a Nínive, una nación pagana, una nación, un pueblo rebelde. Pero ¿por qué Jonás rechazaba al Señor de ir a predicar? Bueno, pues porque además este pueblo odiaba al pueblo de Israel. Este pueblo le había hecho mucho mal. Y Jonás decía, no, yo no les voy a predicar. ¿Cómo crees? Estos son demasiado malos. Han sido perversos contra nosotros. Y entonces se va, da la vuelta y dice, no lo voy a hacer. Porque ya te conozco, Dios. Ya te conozco, que eres un Dios de misericordia. Y entonces, bueno, sabemos la historia de Jonás. Naufraga, lo toma una tormenta, lo avientan por el barco, se lo traga un pez después de 3 días, de 3 noches que pasa dentro del pez. Jonás se arrepiente, es vomitado por el pez ahí cerca de Nínive, va, les predica, se convierten. Y Jonás pues sigue ahí, ¿verdad? Expectante, dice que se queda expectando a ver cómo se arrepentía esa nación, ese pueblo. Se arrepiente el pueblo. Pero la enseñanza no termina ahí de Dios con Jonás, sino además de todo, Dios permite que ahí donde estaba esperando Jonás se cree una enramada, ¿verdad? Algo que cubría el sol sobre Jonás, y Jonás recibe el beneficio de eso. Jonás se gozaba de que podía estar cubierto, de que el sol no le quemara, no le dañara, y al contrario, estuviera él protegido, pudiera estar ahí descansando plácidamente.
Viene un gusano y se come esa calabacera, esa enramadita, y entonces se vuelve a enojar mucho Jonás y le dice: Señor, ¿de verdad haces bien en enojarte tanto? Porque Dios le quería seguir enseñando. Dios le había mostrado su misericordia. Dios había mostrado su gracia sobre esa nación. Vemos más adelante Nahum, en el profeta Nahum, que ese mismo pueblo rechaza posteriormente a Dios. Pero Dios había obrado con su gracia sobre el pueblo. Y entonces Jonás tiene que recibir la enseñanza. Y le dice: mira, así como tú te complaciste en la calabacera, era tan agradable para ti esa calabacera que cuando fue quitada te enojaste tanto. Y quiero que sepas algo, Jonás. Así es como yo me gozo, me alegra mostrar mi misericordia. Esta es una característica de Dios. El favor de Dios es muy observable. Qué tan terrible, imagínate, bueno, no te imagines, reflexionemos en qué tan terrible es la carne que todavía permanece aún en los hijos de Dios. Que sin Cristo las personas ni siquiera se dan cuenta de la verdadera bondad de Dios al rechazar a Jesucristo. Pero aún como hijos de Dios, muchos de nosotros nos hemos atrevido a dejar de ver esa misericordia, ese bien que hace Dios a favor nuestro día con día. No es cualquier cosa que nosotros hagamos esto. Y a pesar de que hemos destruido la ecología de una forma terrible, seguimos respirando oxígeno que nos mantiene vivos por la misericordia de Dios. Porque el sol sale, proporciona todos los elementos, la energía para que las plantitas hagan su fotosíntesis, produzcan oxígeno y tú y yo sigamos viviendo. Y eso es sustentado, dice Colosenses 1 y Hebreos 1, por el Señor. El favor de Dios es muy observable. Nunca perdamos eso de vista. Vamos a ser probados en nuestras vidas de diferentes maneras. Y aun cuando nosotros tengamos dolor en nuestras vidas, cuando no comprendamos todo lo que está sucediendo, nunca nos olvidemos que Dios sigue siendo bueno. Esa es la prueba de nuestra fidelidad. Que estemos conscientes que a pesar de lo que nosotros veamos, miremos, observemos, sintamos, escuchemos, a pesar de todo lo que nosotros podamos percibir, la convicción en nuestra mente es que Dios sigue siendo bueno. Su poder se mantiene obrando sobre la vida de toda la humanidad, de todo el universo, haciéndolo funcionar para abastecernos, para sustentarnos. Y aún estos beneficios, dice Mateo 5:45, decía el Señor Jesucristo, son sobre los malos, sobre los injustos. Los hijos de Dios debemos de ser adoradores del Señor. Nuestro mayor valor debe de estar en Cristo, en nuestro Dios. Nuestro centro de atención debe de ser Él. Debemos de ser aquellos que estamos constantemente reconociendo que somos bendecidos abundantemente. ¿Lo puede repetir conmigo? Somos bendecidos abundantemente. Este es el tema del día de hoy. Y vamos a leer los últimos 2 versículos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículos 23 y 24. Efesios 6, 23 y 24. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, revisión 1960. Dice así Efesios 6, 23. Paz sea a los hombres y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en este día
nuestra vida siga siendo transformada. Renueva nuestro entendimiento para que podamos permanecer, Señor, siendo adoradores. No solo cuando haya buenas noticias, aun cuando las noticias no sean buenas, nosotros permanezcamos reconociendo que eres un Dios grandioso, misericordioso, bondadoso, amoroso. Eres un Dios justo, santo. Bendito es tu nombre, Dios. Te alabamos y te bendecimos desde este momento, porque sabemos que tú nos has dado cosas maravillosas. Te bendecimos, Dios. Hablamos bien de ti. Que nuestra boca permanezca hablando bien de ti cada instante. Permite, Señor, que el entendimiento de tu palabra el día de hoy nos lleve a estar constantemente adorándote, alabándote, reconociendo quién eres tú, celebrando tu nombre, celebrando tus obras, ser verdaderos hijos tuyos, discípulos tuyos, que te exalten como solo tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. La carta del apóstol Pablo a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, termina con la misma intención como inició, bendiciendo a la iglesia, alabando a Dios, reconociendo a Dios. Pero si te vas a los primeros versículos, vemos que Pablo habla cosas de lo que Dios ha hecho con la iglesia y les llama fieles, les llama creyentes, sería tal vez el sinónimo en esa palabra, y les dice que son santos. Esta es la condición en la que está hablando Pablo, bendiciendo a la iglesia, haciendo entender a la iglesia lo que realmente Dios ha dicho acerca de nosotros. En el capítulo 1 vemos esto. Y nos indica ahí lo que Dios diseñó desde la eternidad y realizó para salvar a sus amados. Todos los hombres, dice Romanos 3, estábamos destinados al juicio de Dios. Todos, dice Efesios 2, que ya lo estudiamos, éramos hijos de ira. Teníamos como objetivo, como fin, como destino el castigo eterno por nuestro pecado. Pero Dios desde la eternidad hizo este plan de redención para salvar a los que Él decidió amar, a los que Él decidió manifestar su gracia. Y todo esto lo dice 4 veces en el primer capítulo Pablo, señalando que lo central y lo importante es mostrar sus maravillosas virtudes, exaltando prioritariamente y literalmente la gracia de Dios. 4 veces menciona acerca de la gloria, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios como tal. En el capítulo 2 nos señala ahora nuestra condición de muertos. Nuestra condición en la que todos los seres humanos, sin excepción, era una condición terrible en el pecado. Y que somos salvados solo por la intervención divina. No había ninguna capacidad intrínseca en un ser humano para poder salvarnos. Somos salvados, dice el versículo 8, por gracia, por la fe que es un regalo de Dios. Nos indica ahí cómo somos incluidos a su familia sin haber tenido de forma propia la más mínima oportunidad de serlo. Ahora somos hijos, somos su pueblo sobre quien se derrama su bondad. En el capítulo 3 estoy haciendo un resumen capítulo por capítulo, cómo nos muestra cómo se manifiesta su gloria en la iglesia a través del Evangelio y cómo se nos ha encargado a nosotros este maravilloso privilegio. Pablo lo decía de sí mismo, pero todos los que somos miembros y receptores de esta gracia, Jesús dijo que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos.
Y en este capítulo 3 se nos enseña eso, cómo recibimos ese evangelio y cómo ahora sus hijos somos siervos insertados en su cuerpo para proclamar su gracia. Somos ahora la iglesia, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo ahora está siendo visible a un Dios que es invisible. La gloria del Señor se manifiesta ahora en esa vida sobre la gracia de Dios en la iglesia. Somos el reflejo de su grandeza. Somos el reflejo de su poder. Este es el llamado del Señor. Y en el capítulo 4, 5 y 6 ahora se nos indica cómo esto es posible. Con imperativos. En el capítulo 4 se nos manda a vivir conforme a todo aquello que le agrada al Señor. Y por supuesto, vemos al mismo tiempo en estos capítulos que es aquello que le desagrada a Dios. ¿Cuáles son todos esos pecados que, además de ser destructivos para la vida de una persona, son totalmente algo que rechaza, que aborrece el Señor? Y que ahora nosotros, de igual manera, como sus hijos, debemos de aborrecerlo y debemos de rechazarlo. Cada uno de nosotros somos ahora sometidos a un proceso de santificación para decidir ahora modelar el evangelio, vivir conforme a lo que nosotros hemos recibido, esas buenas noticias de salvación. La vida de la iglesia está orientada, está indicada por Dios en obediencia a Él, para que nosotros mostremos la gracia de Dios a través del amor hacia otras personas, a través del perdón, a través de amarnos y darnos bien dentro de la iglesia. Jesucristo lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Por eso, mis queridos amados hermanos y hermanas, no hay cosa más destructiva para el propósito de la iglesia que nosotros vivamos en un individualismo. Que pensemos que es suficiente con venir a asistir, cumplir con 2 o 3 horas a la semana de estar integrados, asistir, escuchar una predicación, participar, dar nuestro diezmo e irnos. No, esa no es la vida de iglesia. La vida de iglesia es algo constante, algo permanente, una intencionalidad de vivir en mutualidad en favor de otros también. Capítulo 5 nos habla de cómo caminar con Cristo. Nuevamente nos indica qué es vivir como Él vivió. Un llamado a una entrega, a un amor, a sujeción entre hermanos, a sujeción a las autoridades, una entrega de amor y de gracia mostrados por Él mismo, aplicado en todas las áreas de nuestras vidas. Quitémonos de nuestra mente la idea de que tú puedes ser y tener un pensamiento respecto de Dios aquí en la iglesia. Que aquí en la iglesia, pues sí, estás adorando a Dios, aquí sí tienes temor de Dios, aquí sí haces cosas que parece que le agradan a Dios. Pero una vez que llegas con tus amigos, entonces no hay problema, o no pasa nada, o puedes vivir de una forma diferente. Una vez que llegas a tu casa, ¿verdad? Puedes prender la televisión y estar mirando cosas que jamás verías en frente de otros hermanos. No, una vida de integridad, una vida en la cual lo que nosotros hablamos está correspondiente a lo que nosotros recibimos. Una vida que lo que nosotros actuamos y decidimos de hacer está correspondiente a lo que hemos hablado también. En todas las áreas de nuestras vidas, sobre todo en las trascendentales. Capítulo 5 nos dirige instrucciones en función del matrimonio y termina el capítulo 5 iniciando el capítulo 6 en función de la familia. Aquí nos enseña el Señor en este capítulo 6 que estamos concluyendo el día de hoy, la única forma de vivir piadosamente, que es dependiendo del Señor. Vimos hace algunas semanas cómo tenemos que ser dotados, cómo tenemos nosotros que vestir la armadura de Dios para combatir en este mundo en donde se nos señala que estamos en guerra, en batalla constante.
Y la guerra no es con tu suegra, la guerra no es con tu yerno, la guerra no es con tu vecino, la guerra no es con el hermano de junto, la guerra no es con tu esposa, aunque hayas establecido una guerra con tu esposa, tu esposo. No, la guerra es espiritual. La guerra verdadera, la batalla verdadera que debe librar un cristiano, o el ambiente donde la victoria se obtiene de un hijo de Dios, es en el ámbito espiritual. Deja de pensar que si vas con ese psicólogo, que si vas con ese terapeuta, que si vas con ese consejero, entonces se van a solucionar tus conflictos. Entonces se va a arreglar. No, la Biblia nos enseña que es algo que va abasteciéndose constantemente en nuestras vidas. Eso es portar la armadura de Dios. Si tú analizas, o como analizamos, ¿verdad? En días anteriores, en semanas anteriores, todo eso es algo que se va abasteciendo en nuestra mente y que trae una convicción a nuestro corazón de cómo nosotros tenemos que entender lo que sucede alrededor. Esa es la batalla que nosotros libramos. Es la única forma en que vamos a poder convencernos, a través de la palabra de Dios, dependiendo del Señor. Estamos bajo un ataque espiritual y en medida que nosotros conocemos al Señor, vamos a vivir en victoria. Es terrible a veces ver a la iglesia inconstante. Es terrible estar mirando a la iglesia, una iglesia mediocre, pasiva, aletargada. Una iglesia que no muestra el gozo de Dios. Una iglesia que no vive en la paz de Dios. Una iglesia que, por lo tanto, debido a que no vivimos así, la única evidencia es que no le estamos creyendo a Dios. Y por eso vivimos sometidos a tantas situaciones emocionales. Pablo termina diciendo: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El pastor John MacArthur escribió estas palabras en su comentario del Nuevo Testamento de estos versículos. Permíteme leértelo. En su hermosa claridad y sencilla dignidad, la bendición final del apóstol se resiste al análisis escueto. No deja de parecerse a las otras bendiciones de Pablo, pero resulta única en su reflejo de los temas tratados en esta epístola de contenido exuberante. Pablo está haciendo como un señalamiento de las cosas que han sido posibles debido a la obra de Cristo Jesús y la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que estar seguros, cada uno de nosotros, que todo aquello que ahora somos en Cristo, que ahora tenemos una naturaleza regenerada en Cristo, y que ahora con la iluminación del Espíritu, como leímos en el capítulo 1 de Efesios, con esa iluminación, la obra del Espíritu Santo que nos permite entender su palabra, todo eso que somos y que entendemos de Dios, ahora lo vamos a reflejar a otros. Ahora lo vamos a participar con otros, principalmente en la iglesia, principalmente entre nuestros hermanos. Es el tiempo en que nosotros podemos mostrar esta paz, este amor, cuando nosotros nos mantenemos activamente bendiciendo a otros hermanos. En ocasiones he tenido algunas pláticas con algunos cristianos. Yo les decía: oye, ¿no sientes que ya es el tiempo de que sirvas al Señor en la iglesia? Algunos nos han dicho, ahora que fuimos al seminario de matrimonios, no tienes idea, hermano, hermana, de cuántas personas nos dicen: oye, ¿por qué no abren una iglesia aquí? Hace falta en tal lugar, hace falta en otro lado. Y unos hermanos de Orlando nos decían: ¿por qué no vienen a abrir una iglesia ahí? Ora por mí para que el Señor me mande para allá, le decía.
¿no? A Orlando, Florida, brother, imagínate, ¿no? No, no es cierto, no le dije eso, pero a veces nosotros estamos pensando, el pastor Armando les contestaba a muchos de ellos, le decía, es que no es cualquier cosa abrir una iglesia. Tenemos que empezar con un estudio ahí en casa, atrévete a dar ese paso de fe. Y eso a otros hermanos yo se les decía, bueno hermano, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? Y algunos 4 años, otros 10 años, otros 15 años en Cristo. Y yo les decía, oye, ¿y qué está pasando? ¿A cuántas personas estás discipulando? A veces nos admiramos y decimos, no, Vida Nueva es una iglesia con sana doctrina. Tenemos un predicador internacional con unas predicaciones maravillosas. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Lo más maravilloso de todo es que tenemos 66 libros con la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez. Tenemos 66 libros con la palabra de Dios. Un tesoro hermoso para compartir, inagotable. Porque cuando tú vas con alguien y le dices, oye, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no lo puedes usar con otro. No, sí, lo puedes usar con otro. Es inagotable. Es un tesoro inagotable. Es un tesoro que cuando el Espíritu Santo utiliza ese Juan 3:16 en el corazón de alguien, mira, esa persona tiene vida eterna. Es maravilloso. Por eso Pablo decía que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero estamos esperando que un hombre grande, un hombre prominente, una institución como Vida Nueva vaya y abra una iglesia en nuestra ciudad. Cuando Mateo 28, la gran comisión no es para hombres prominentes. Ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? ¿A quiénes le está señalando esto de Cristo? A sus discípulos. Mark Dever dice en su libro Discipular, un verdadero discípulo hace discípulos. ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué está sucediendo? Que lo que sabemos, lo que somos y lo que hemos entendido de Dios, lo tenemos arrumbado ahí, en una caja fuerte, donde está algo valioso. Pero ¿qué dijo Jesús? Una luz no se pone abajo de la mesa. Un tesoro no es para quedarse guardado. Yo me pregunto, esos cazadores de tesoros, ¿te imaginas? Aquellos que encuentran un cofre lleno de lingotes de oro, ¿no? De monedas de oro. Yo dije, qué mala onda de los dueños de eso, porque lo tuvieron ahí guardado y ahí se quedó y nadie lo usó. Fíjate que la introducción que hace John MacArthur precisamente en su comentario bíblico a esta carta, a la carta de Efesios, narraba la historia de una persona en Estados Unidos, ahorita se me fue el nombre, pero una persona que era tacaña, bueno, aquí lo decimos así, marro, ¿verdad? Codo, que no usaba su dinero más que para guardarlo. No usaba nada de su dinero más que para tenerlo ahí. Ella se comía la avena, dice que todos los días comía avena fría para no gastar gas. No usaba tampoco el boiler para bañarse, bañaba con agua fría para no gastar en gas. Acumuló una cantidad grande, muy grande de dólares en Estados Unidos. Narra la historia que uno de sus hijos se fracturó y lo pasó día y medio con la fractura hasta que encontró un hospital gratuito para que lo atendieran. Y a veces nosotros decimos eso, qué barbaridad, ¿no? Qué gente qué feo ser tan codo, ¿no? Qué falta, qué avaricioso.
Murió con una fortuna sin disfrutarla. Pero esa es la vida de los hijos de Dios. Iniciamos con una expectativa de conocer todo lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y también ya aprendimos todo lo que Dios quiere que hagamos con eso que Dios nos ha entregado. Ahora tenemos que comenzar, o recomenzar, o reiniciar, tomando una decisión. ¿Qué vamos a hacer con eso? No estés esperando a que haya una manifestación sobrenatural. No estés esperando a que baje una manifestación como de una paloma y que se ponga aquí en tu hombro y que te diga: cucurrucucú, ponte a predicar el evangelio en tu casa. A ver cuándo abres un estudio con tus primos. Porque no va a suceder. Porque Dios ya nos dejó su palabra. Y ahora tomamos una decisión. O le hacemos caso, o seguimos viviendo nuestra comodidad y nuestro orgullo. Lo que nosotros somos y entendemos de Dios, lo tenemos que reflejar hacia otros. Dice la Nueva Traducción Viviente de Efesios 6, 23: la paz sea con ustedes, queridos hermanos. Este es el deseo para cualquier persona que se ama. Estamos viviendo tiempos en donde la paz es un concepto nada más. Como nunca antes está habiendo una opresión en el corazón de las personas. Como nunca antes está habiendo ansiedad. Hay ansiedad ahora hasta en niños, adolescentes, jóvenes, viejos. No hay paz. No estamos creyéndole al Señor de que Él tiene cuidado de nosotros. Y vivimos obsesionados con algo mejor. Vivimos obsesionados con que lo que tenemos no es suficiente. Alguien hizo un estudio de los ingresos que estamos teniendo ahora para lo que se considera personas pobres, y ese tipo de ingreso comparado con el siglo pasado, inicio del siglo pasado, es decir, alrededor de hace un siglo, ¿cómo vivían? Hace un siglo, el 80 y tantos por ciento, casi el 90% de los habitantes del mundo no tenían un piso firme como este. Todos vivían en sus casas, no importa el tipo de casa que tuvieran, pero todos vivían con terracería en su casa, con sus pisos de tierra. Estamos hablando de un siglo. Y ahora nos han impuesto en una mente consumista que tú vas a tener felicidad si tienes un dépar, si tienes un medio de transporte como un auto, si tienes cuenta bancaria, si no tienes deudas. Y entonces hemos colocado nuestra confianza exclusivamente en eso. ¿Cuál es el resultado? Una falta de paz, una obsesión, una total ansiedad que está teniendo el hombre, porque no sabe ni siquiera a veces lo que no tiene, pero quiere algo. Ese análisis fue trascendental, cómo ahora estamos sometidos a una imposición de aparentes bienestares que nos están dando más pesares que bienestares. Conozco personas que para que no le vayan a rayar el coche en el estacionamiento, mejor se va en taxi. Entonces, ¿para qué te compraste un coche? Maridos que han llegado al grado de un problema, un verdadero problema matrimonial. Bueno, para ser claros, cuando aconsejamos a este matrimonio, al día de hoy, fue hace algunos años, y al día de hoy están divorciados.
Pero el esposo, no te le ponga, no te vayas a poner perfume aquí, ni siquiera te ocurre. Le prohibía a su esposa ponerse perfume adentro del coche para que el carro no dejara de oler a nuevo. Es una idolatría a lo material impresionante. ¿Y el resultado qué es? Una falta de paz. Por eso los hijos de Dios tenemos que empezar a cambiar, ya no estar enfocados, ya no podemos continuar conformados a la ideología, a la forma de vivir de este mundo. Ya no os conforméis, dice Pablo en Romanos 12:2, a este siglo. Fíjate qué impresionante, porque deseamos la paz, pero tenemos nuestros valores colocados en cosas que no nos brindan paz. Ahora, la paz que Dios nos está refiriendo, nos está dando, no solo es una tranquilidad momentánea, sino es aquello que trae una esperanza. ¿Qué significa eso? Una certeza, una manera de vivir con seguridad aquí en la tierra. Son virtudes de Dios, regalos que nos da Dios para que nosotros podamos caminar. Es decir, la certeza, la esperanza nos va a dar paz, y la paz nos va a dar esperanza. Van de la mano. ¿Qué es? ¿Dónde se basa en el Evangelio la paz que un hijo de Dios tiene? En hacerte un coco wash. Vas a tener paz. A ver, me voy a relajar. Respira profundo. Pon tu mente en blanco. Haz flor de loto, ¿no? Ay, a ver qué haces, ¿verdad? Ponte en una cama de clavos, ¿no? Báñate con agua caliente. Tómate un tecito, tómate una lechita con gordolobo, hay un relajante, ¿no? No. Romanos 5:1 nos los dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nos enseñó la Escritura cuando vimos la armadura de Dios. ¿Dónde está? ¿Cuál es el yelmo? ¿Cuál es la protección en nuestra mente? ¿Recuerdan? El yelmo de la salvación. Soy justificado. Soy justo no porque yo haya hecho obras de justicia. No. Eso dice Tito 3. No. Sino por la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra con Dios. Y si el único ser en toda la existencia que me puede llevar al infierno ha decidido hacer lo necesario para salvarme, entonces, ¿por qué no voy a tener paz en mi vida? A veces nos desconciertan las circunstancias que vivimos. A mí me ha pasado, tal vez a la mayoría de los que estamos aquí nos ha pasado, que nos hemos preguntado, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué Dios permitió esta circunstancia que provocó tanto dolor? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí este dinero? ¿Por qué me está yendo tan mal? Pero mira, es como si yo te dijera, oye, ten cuidado con esa víbora porque es venenosa. Y te vuelvo a decir, aguas con la víbora, y se te está acercando la víbora y muerde, es venenosa. Y yo te voy a decir, oye, que tengas cuidado. Mira, viene la víbora que está ahí, que te va a morder. Te muerde y tú volteas y me dices, ¿por qué no me dijiste que me iba a morir, que me estaba acercando una víbora? Así somos con Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Qué te refieres? Pues sí, ¿por qué le preguntamos por qué a Dios? ¿Por qué nos preguntamos por qué nos está pasando eso? Si Cristo ya nos los dijo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo te va a ir súper bien. No vas a tener conflictos. No te va a doler nada.
¿Vas a parar de sufrir? ¿Eso enseña Jesús? No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si nos quedamos hasta ahí, pues sí perdemos la esperanza. Pero no se queda hasta ahí las palabras de Cristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da, porque el mundo no me conoce, pero vosotros sí me conocen, sí me conocéis. Dios no nos está brindando y ni quiere que pensemos que vamos a estar en paz con todos los elementos y todas las reacciones y todo lo que este mundo ofrece. No, que estemos conscientes que ese es el resultado de la reconciliación, de que ya no somos enemigos, sino familia amada de Cristo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es esa paz que el mundo está buscando, no es esos esfuerzos que entre naciones o que la Organización Nacional de las Naciones Unidas están tratando de imponer acuerdos de paz y de dejar el armamento. No es esa paz mundial que proclama el hombre alejado de Dios y lleno de pecado. No es lo que el mundo llama amor, basado en sensaciones y emociones. Es el ejercicio de la voluntad imitando a Dios, dando bien contracondicional. ¿Qué te refieres con dar bien contracondicional? Normalmente nosotros decimos que el amor, o yo lo había entendido así, que el amor es incondicional. Y entendemos que nosotros brindamos bien a alguien que amamos, eso es amar. Brindo cuidado, brindo sustento, brindo lo mejor de mí a otra persona sin ninguna condición. Pero ese no es el amor que Cristo ha mostrado hacia nosotros. Él nos amó siendo pecadores. ¿Te das cuenta cómo el amor es contracondicional? La mejor forma de mostrar amor es cuando alguien te odia. Por eso Cristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos. La mejor forma de mostrar un verdadero amor ágape, un amor como el de Dios, es cuando alguien no nos está dando bien, nosotros sí demos bien, aun cuando eso implique un sacrificio personal. El estándar es muy diferente a lo que a veces hemos oído. Bueno, voy a decidir amar a mi esposa, está bien, órale, ahora que decida. Pero si ella no decide hacerlo, entonces parece ser que tengo una muy buena razón para no hacerlo yo. Pero el Evangelio nos dice que esa es una muy buena razón para amar como Dios, sustentados por Dios. La palabra de Dios para todos dice: hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Esta debe de ser la vida. Y mira qué hermosas palabras que muestran el corazón de un pastor, que se refleja en toda la carta hacia la iglesia de Cristo. El deseo de que se mantengan firmes de esa tendencia egoísta de su carne. Contrario a eso, ese deseo de un pastor, de que la iglesia, de que sus discípulos, ese debe ser el deseo de un padre, de una madre cristiana, de que tu hijo se mantenga en comunión con Cristo y que se mantenga en comunión entre la iglesia. Ese es el corazón de un pastor, que muestra ese deseo de que se mantengan conociendo y sin titubear la Escritura, la palabra de Dios. Y termina la carta diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo que distingue a los hijos verdaderos de Dios es la permanencia en el propósito divino, dependiendo de la gracia de Dios. No estamos aquí porque tú hayas tomado una buena decisión el día de hoy de venir a congregarte. Es la gracia de Dios. El origen viene de Dios. Permanecer en paz
Permanecer en amor y fe es la experiencia y el compromiso que todo creyente debemos de tener, entendiendo que su origen está en Dios, identificando que su origen está en Dios, para que nosotros le demos gloria a Dios. Los que amamos a Dios somos aquellos que hemos sido amados por Dios. 1 Juan 4:19 lo dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Somos bendecidos por su amor, por su gracia. En su gracia, decidir amar a Cristo nos mantiene en el amor de Dios y en su provisión. Quiero terminar leyéndoles este mismo versículo, Efesios 6:24, en la palabra de Dios para todos. Esa es la versión. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. El amor de los que aquellos que hemos recibido la gracia de Dios es permanente, es genuino, porque tiene su origen en Dios. Si nosotros obedecemos, confiando en ese poder del Espíritu Santo, eso va a traer una bendición y un favor de Dios para nuestras vidas maravilloso. Por eso nosotros debemos permanentemente estar adorando al Señor. Adoremos a Dios por lo que Él es. Amémosle por eso, pero también cómo ha mostrado su bondad para con sus hijos, porque somos bendecidos abundantemente. Vamos a orar. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Pedimos que el día de hoy podamos nosotros permanecer rogando y suplicando por la manifestación de tu poder sobre nosotros para vivir conforme a lo que a ti te agrada. Queremos obedecerte. Queremos que todo lo que hemos aprendido se vuelva una realidad en nuestras vidas. Ser buenos trabajadores, ser buenos jefes de trabajo, ser buenos hijos, respetuosos, sujetos, obedientes, que honren a sus padres, esposos que amen a sus esposas, cuidándolas y sustentándolas, esposas que respeten y se sujeten a sus maridos, hijos e hijas tuyas que amen, que busquen la unidad en la iglesia, hijos e hijas tuyas que seamos perdonadores, hijos e hijas tuyas que abramos nuestro corazón, nuestra cartera, nuestra casa para bendecir a otros. Que todos los bienes que hemos recibido sepamos que son para brindarlos también a otros, no para enaltecernos y orgullecernos. Ayúdanos a morir a nosotros mismos de esta manera y que nuestro corazón sea como el tuyo, generoso, y que eso nos lleve a vivir en esa paz, ese amor en fe, que sea lo que muestre tu gracia en nuestras vidas. Que seamos predicadores de tu evangelio con nuestras bocas y proclamadores de tu evangelio también con nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que muchos puedan mirar en nosotros, no por los bienes materiales solamente, sino por la vida en contentamiento, en gozo, porque dormimos con paz, porque caminamos en paz, aunque la tierra tiemble, aunque sean echados los montes a la mar, que nosotros permanezcamos firmes, haciendo y viviendo conforme a lo que a ti te agrada. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén.